Buen día, mi nombre es Verónica Mireya Proaño Montalvo. Tengo el gusto de poderles dictar el curso de Derecho Administrativo y poderlo desarrollar de manera doctrinaria y práctica. Quien le habla es egresada del doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y bien, los puntos a desarrollar en este diplomado, básicamente vamos a tener entre nuestros temas lo que es el procedimiento administrativo, la función material o política de este, los principales sistemas administrativos, los modelos adoptados por la legislación administrativa peruana, los principios rectores del procedimiento administrativo, el acto administrativo, su concepto, modalidades, requisitos, la motivación del acto administrativo, las actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos, la nulidad de los actos administrativos, la eficacia de los actos administrativos, la notificación de los actos administrativos, el agotamiento de la vía previa, el debido procedimiento administrativo, los sujetos de este procedimiento, asimismo los recursos administrativos, los procedimientos especiales, el silencio administrativo, tanto el silencio negativo, el positivo, el proceso contencioso administrativo. Desarrollando en este punto el curso a tratar lo que es el procedimiento administrativo, lo que específicamente nos señala el artículo 29 de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, es el conjunto de actos y diligencias tramitados ante la entidad conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos del administrado, sea este persona natural o jurídica, pública o privada. Lo que en la práctica nosotros lo vemos plasmado a través de aquellos actos que nosotros como personas naturales podríamos realizar ante una entidad pública, o también aquellos en los que nosotros nos vemos involucrados siendo servidores o funcionarios de una entidad pública. En ambas sedes es pues la Ley 27444 la que rige para las determinadas disposiciones frente a actos administrativos o hechos que se generen por parte de las entidades públicas. Entremos a otras definiciones encontradas en la doctrina que comúnmente nosotros ya quizá tenemos algún alcance o algún conocimiento. Entre ellos, según Sayagues Lazo, el procedimiento administrativo es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la administración al desarrollar su actividad. Para Garrido Fala, el procedimiento administrativo aparece como un conjunto de formalidades arbitradas, las más de las veces en garantía particular. También Duque Pérez define los actos administrativos como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación o impugnación de la voluntad administrativa. Por su parte, Rollo Villanova conceptúa el procedimiento administrativo como la serie de trámites y formalidades exigidos para la realización de un acto administrativo. Para el español, Entrena Cuesta, el procedimiento administrativo puede definirse como el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Entonces, el significado de la palabra administración etimológicamente se forma del prefijo ad, que quiere decir hacia, y de ministrativo, que esta palabra significa minister, que expresa subordinación u obediencia, el ejercicio de una función bajo el mando de otro, es decir, el que presta un servicio a otro. Esta es una primera idea de lo que es administración.
Según Henry Favoll, administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, con el objeto de servir a los administrados, a los grupos sociales, a la comunidad o a toda la nación con el fin de lograr el bien común y proteger el interés en general. Estamos viendo entonces lo que nos lleva, lo que es el significado de la palabra administración, que puede ser visto desde un punto de vista privado y desde un punto de vista público, ¿no? Desde el punto de vista privado, comúnmente es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y desde el punto de vista público, seguir una serie de actos regulados para llegar a un determinado fin. Entonces, corresponde aclarar aquí que mientras en la administración privada se manejan bienes con un propósito lucrativo, en la administración pública se manejan bienes, servicios y recursos humanos con el fin de otorgar prestaciones idóneas de todo orden al administrado. En este contexto se considera que la administración pública no solamente tiene un papel de organización y normatividad de las instituciones y procedimientos de orden público, sino que fundamentalmente debe actuar como un promotor de respuestas a las necesidades públicas y asegurando los objetivos constitucionales. Es aquí donde un poco nosotros nos preguntamos por qué tanto es el procedimiento o aquellos actos que nosotros como administrados tenemos que hacer frente a la administración pública, ¿no? Que muchas veces nos encontramos frente a funcionarios que, si bien es cierto, ocupan una determinada prestación de servicios como funcionarios del Estado. Estos pues hacen que nuestros actos o nuestras tramitaciones que presentamos frente a su institución sean engorrosas. Por ello también existe ya a nivel de lo que es el texto único del ordenamiento de la ley número 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, conforme al decreto supremo 013/2008, en la que existe ya una simplificación, ¿no?, que al final va a favorecer al administrado a que no se ejerzan ciertas arbitrariedades por parte del funcionario que se encuentra sirviendo en una determinada administración. Existen entonces dos acepciones de administración desde el punto de vista del derecho, una concerniente al derecho civil y otra concerniente al derecho público. Respecto al derecho civil, es manejar un bien, un conjunto de bienes o un patrimonio, y respecto al derecho público es asegurar la aplicación diaria de las leyes y la marcha cotidiana del servicio público. Entonces acá encontramos los servicios prestados en exclusividad. ¿Qué podemos entender del servicio prestado en exclusividad? Es la prestación que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva, no pudiendo ser realizadas por otra entidad o terceros. Estos servicios se incluyen en el TUPA. ¿Qué es el TUPA? El TUPA es lo que comúnmente entendemos como el texto único de procedimientos administrativos, el cual debe reflejar todos aquellos actos por parte de los administrados que se deben a realizar frente a la administración pública. Es así que, conforme al artículo 30 de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos se clasifican en procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay procedimientos que son más cortos y hay procedimientos que son más largos. Estos procedimientos, que por lo general son cortos, son de automática aprobación, pero si uno se encuentra ante un procedimiento en el cual puede incurrir en cierta dilación o en falta de alguna respuesta por parte de la entidad,
ya aquí se puede aplicar el silencio positivo. Pero este silencio positivo no solamente quiere decir que nosotros frente al trámite que ejerzamos frente a la institución pública nos quedemos pues conformes con esa respuesta tácitamente positiva, sino que frente a ellos debe haber un accionar por parte del administrado de presentar una declaración jurada acogiéndonos a ese silencio positivo. Este tema lo desarrollaré más adelante de una manera más específica. Entonces, estando frente a la aprobación automática o a la evaluación previa por la entidad, esto quiere decir que en caso de la falta de un pronunciamiento oportuno, como les mencioné, el silencio positivo o negativo, cada entidad debe señalar estos procedimientos en su texto único de procedimientos administrativos. Entonces, yendo al tema del administrado, se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto, primero, a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos que pueden ser no solamente individuales sino también colectivos. Y segundo, aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. Esto quiere decir que no solamente es una persona individual la que puede hacer alguna petición o algún reclamo frente a la entidad pública, sino también puede ser entes colectivos o agrupaciones o determinadas personas jurídicas que pretendan que se les reconozca o que se realice el trámite de algún derecho que desean establecer a futuro. Entendamos pues, entonces que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Esto está establecido en el artículo primero de la ley número 27444, que es la ley del procedimiento administrativo en general. Ahora aquí, respecto a los actos administrativos, si bien es cierto, la ley nos lo regula de manera teórica, lo que sucede en la práctica es que muchas veces sucede que la administración, no todos los actos administrativos suelen ser tales, sino que hay actuaciones materiales que por lo general no se sustentan en actos administrativos y por los cuales el administrado deja de actuar sin hacer prevalecer su derecho de defensa. Son lo que comúnmente muchos de los administrados lo hemos visto en actas de intervenciones o en actas que nos ponen fin a un determinado derecho, como es por ejemplo el funcionamiento de un establecimiento comercial en que simplemente la administración nos notifica a través de un acta, por ejemplo un acta de intervención o clausura de establecimiento comercial, ¿no? Disponiéndose así una clausura definitiva, sin que antes se haya seguido un determinado procedimiento administrativo para llegar a este fin. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Nos encontramos no frente a un acto administrativo, sino a una actuación material por parte de la administración. Este tema también lo iré desarrollando en la medida en que vayamos avanzando con el dictado del curso. Sobre la calificación de los procedimientos administrativos, los procedimientos administrativos se clasifican de dos maneras: los procedimientos de aprobación automática y los procedimientos de evaluación previa por entidad. La solicitud en lo que es los procedimientos de aprobación automática es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad. Estos son los procedimientos de aprobación automática, siempre que cumpla con los requisitos y documentación exigida en el texto único de procedimientos administrativos regidos por cada institución pública. Ahora, los procedimientos de evaluación previa por la entidad, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, estos procedimientos están sujetos
al silencio positivo o al silencio negativo. Entonces acá debe quedar claro que entre los procedimientos administrativos existen dos clases, el procedimiento de aprobación automática y el de evaluación previa. Y en el de evaluación previa encontramos al silencio positivo y al silencio negativo. Es entonces en el texto único de procedimientos administrativos el documento de gestión institucional que está creado para brindar a los administrados o ciudadanos en general la información sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. El TUPA debe establecer de manera clara todos los procedimientos administrativos, incluidos los recursos administrativos, así como los servicios prestados en exclusividad. Por ello, el TUPA debe contener la descripción de los requisitos exigidos por cada procedimiento, la calificación de cada procedimiento según corresponda, que es de evaluación previa o de aprobación automática. En el caso de procedimientos de evaluación previa, si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación con indicación de su monto o forma de pago. Las vías de recepción para acceder a los procedimientos. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas. Asimismo, los formularios que sean empleados durante el trámite. Sobre las modalidades del acto administrativo. Cuando una ley lo autorice, la autoridad mediante la decisión expresa puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al caso sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada con el fin de ser perseguido por el acto administrativo. Debemos tener muy en claro siempre cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo. La competencia, es decir, el acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado o en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. Asimismo, entre otros de los requisitos de validez del acto administrativo, encontramos el objeto o contenido de este acto administrativo, que son los que deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. También, entre otros requisitos de validez del acto administrativo, encontramos la finalidad pública. Debe adecuarse a las finalidades de interés público, asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad, sea personal, de la propia autoridad, a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. La motivación. Este tema de la motivación se encuentra muy discutido, porque sucede que muchos de los funcionarios públicos que acceden a determinados cargos ante la entidad pública no tienen un buen conocimiento de lo que hoy por hoy se establece respecto a la motivación en sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. No obstante ello, la Ley de Procedimiento Administrativo General la establece en el artículo 3, entre los requisitos de validez de los actos administrativos, que la motivación es el acto administrativo que debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
Asimismo, el procedimiento regular también es otro de los requisitos de validez del acto administrativo. Procedimiento regular quiere decir que antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Entonces, nos queda claro que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, debiéndose aclarar que no son actos administrativos los actos de la administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar de la Ley 27444 y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Los comportamientos y actividades materiales de las entidades tampoco son actos administrativos. Debe considerarse también, ¿no?, que entre las modalidades del acto administrativo, como ya he mencionado, que cuando la ley lo autoriza, la autoridad mediante decisión expresa puede someter el acto administrativo a una condición, a término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Pero cabe también resaltar que no todo acto material realizado por, en este caso poniéndoles un ejemplo de lo que comúnmente conocemos, las municipalidades, puede reflejarse en un acto administrativo. Les voy a hacer mención específicamente una pretensión principal y una pretensión accesoria respecto a una actuación material de una municipalidad. Por ejemplo, ¿cómo plasmar nosotros nuestra pretensión principal y nuestra pretensión accesoria? Aquí, en estos temas, al momento de interponer la demanda, aquí cabe ya mencionar el texto único ordenado de la Ley 27584, ¿no?, que va de la mano con la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444. Entonces, como una pretensión principal, siempre es bueno referirnos, es claro referirnos que conforme, les hablo del caso de una actuación material que no se encuentra sustentada en acto administrativo, siempre establecer de manera textual, ¿no?, que conforme al numeral 3 del artículo 5 del texto único ordenado de la ley número 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, en este caso se pidió la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustenta en acto administrativo, dejándose sin efecto lo siguiente: el acta, primero, el acta de intervención y clausura de establecimiento comercial, ¿no?, que dispone la clausura definitiva de mi establecimiento comercial. Segundo, el informe de inspección básica de defensa civil. Y tercero, la carta número 003-2012 de fecha 9 de febrero del 2012. Entonces, con esta pretensión principal, que estamos dejando en claro que si bien es cierto, nos acogemos a lo que establece la ley, ¿no?, la ley del el texto único ordenado de la ley número 27584, que va de la mano con la ley de procedimiento administrativo general, también tenemos que hacer una petición de dejar sin efecto el acta que estableció la clausura del establecimiento comercial, así como aquel informe de inspección básica y la carta, ¿no?, que también iban de la mano con esta acta de intervención y clausura del establecimiento. Y aunado a ello, una pretensión accesoria, que de ser admitida, es decir, una pretensión accesoria
que va de la mano con la pretensión principal, que al ser admitida como fundada nuestra pretensión principal, se debe ordenar la inmediata reapertura del negocio comercial, siendo que la causal de nulidad de las actuaciones materiales mencionadas se encuentran contenidas en el artículo 10 del inciso primero de la ley número 27444, que dispone que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, ¿no?, hace que nos encontremos frente a actuaciones materiales que no son necesariamente actos administrativos, y que esto por lo general en la práctica genera confusión a los administrados, que muchas veces no hacen valer ni respetar su derecho frente a una vía judicial, ¿no?, dejando de esta manera que estos derechos, como podría ser el derecho al trabajo, el derecho a la empresa, puedan ser mutilados o puedan ser transgredidos por las entidades públicas. Otro punto también a tener en cuenta, que si bien es cierto, la ley 27444 ¿no?, es ejercida o se aplica para estos casos que comúnmente conocemos, ¿no?, pueden ser municipalidades, derechos previsionales, entre otros, también se aplican a lo que es a servidores y funcionarios del Estado. En estos casos, por ejemplo, frente a los funcionarios o servidores que trabajan en una determinada institución pública, a ellos se les aplica también la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, ya que ellos, como funcionarios o servidores del Estado, también son pasibles de ser investigados, ¿no?, frente a lo que es la administración pública o la entidad, para decirlo mejor así, la entidad en la cual se encuentran desarrollando una determinada labor o un determinado trabajo.